El pensamiento equivocado es tu idea sobre el dinero. Lo amas y sin embargo dices que es la raíz de todo mal. Lo adoras y sin embargo lo llamas lucro sucio. Dices que una persona es asquerosamente rica. Y si una persona se vuelve rica haciendo cosas buenas, inmediatamente sospechas, lo vuelves malo. Así que más le vale a un médico no ganar demasiado dinero o aprender a ser discreto al respecto. Y una ministra, uy, más vale realmente no ganar un montón de dinero o habrá problemas. Verás, en tu mente, una persona que elige un llamado más elevado debe tener la paga más baja. Recuerda, los pensamientos son creativos. Así que, si piensas que el dinero es malo, pero tú eres bueno, pues ya puedes ver el conflicto. Así que tenemos esta gran ambivalencia sobre el dinero. Parte de ti lo rechaza y parte de ti resiente no tenerlo. Ahora, el universo no sabe qué hacer con eso porque ha recibido dos pensamientos diferentes de tu parte. Así que tu vida en cuanto al dinero empieza a dar tropezones porque tú tropiezas respecto al dinero. No tienes un enfoque claro. No estás realmente seguro de qué es cierto para ti. Y el universo es solo una gran máquina copiadora. Simplemente produce múltiples copias de tus pensamientos. Con este extracto del libro Conversaciones con Dios 1, un diálogo singular de Neil Donald Walsch, quería comenzar este podcast con un gran invitado que es don Luis Carlos Morales. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy contento, me siento extraño que me digan Don, pero muy Oye, pero contento, Ignacio. el don es de respeto, ¿ah? No Oh, es ya por sé, diferencia de edad. Yo incluso oh, ya sé. a personas más jóvenes que yo también les digo don y me gusta Oh, ya porque les da sé. como una característica de importancia. Está bien, me quedo con el Don entonces. Oye, Gracias. bueno, este extracto del libro Conversaciones con Dios 1 es un libro, Luis Carlos, que te lo quería comentar, me hizo eh, reconciliarme con Dios, con la espiritualidad, con muchas veces con esta palabra de Dios que es media rechazada o media calificada por la sociedad, pero que sabes que hoy más que nunca lo digo con una autoridad tremenda porque en uno de tus videos de legado financiero, que lo invito a toda la Sí, gente que nos está escuchando a que te pueda seguir en YouTube y en Facebook, gracias. tú hablas de Dios, de la energía, y lo dices también con mucha autoridad. Híjole, pues no sé si lo diga con autoridad, Os- más bien eh, lo hago desde el corazón, amigo, desde el corazón, teniendo plena conciencia de cómo eso, cómo esa verdad interiorizada en mi vida ha transformado muchos aspectos de mi vida, ¿no? Ujú, Quizá a eso le llamas autoridad moral, quizá sí lo sea. ujú. No, Autoridad espiritual, diría yo. ok, Es como un convencimiento, una seguridad de no tener inseguridad ni titubeo al momento de ok, hablar de Dios. ok. Creo que desde ese punto de vista sí, porque, porque lo siento y Mm, lo sé en mi interior, ¿no? Y va más allá de un aspecto religioso, es un aspecto 100% vivencial e individual. mm. Que cada quien cuando se atreve a dar ese paso y a vivir verdaderamente a Dios, más que creer en Dios, porque vivir a Dios es más que creer en Dios. Mm. Son Ta- dos cosas completamente diferentes. Tal cual. Y una de las cosas que a mí me hizo mucho sentido es, cuando tú hablabas de Dios, es, eh, Dios eres tú, Dios soy yo, Dios somos todos, todos somos Dios. Todo lo que nos rodea es una expresión de Dios y cuando uno lo entiende de esa forma, Así em, es, uno vive la vida de otra forma, uno la siente de otra forma. definitivo. Oye, Luis, Hay un, sí, sí, cuéntame, cuéntame, cuéntame. no, y te decía que, bueno, desde esta perspectiva de vivir con Dios en el corazón, siento yo que parte esta reconciliación o parte este camino de riqueza. Así es, totalmente, totalmente, porque mira, hace muchos años yo estaba realmente quebrado,
realmente quebrado, con las deudas no aquí al cuello, por arriba de la cabeza. Entonces yo tenía que brincar para poder jalar un poquito de oxígeno y seguir sobreviviendo. Mm, Pero recuerdo perfectamente cómo era el Luis Carlos de ese entonces. Era un Luis Carlos súper ansioso. Con eso no estoy mm, diciendo que hoy en mi mente ya no haya ansiedad. mm, Sería una afirmación muy presuntuosa de mi parte. Claro que la hay, pero la diferencia es que hoy la puedo observar y la puedo diluir. Años atrás ni siquiera la observaba, solo mm, la vivía sin darme cuenta de que estaba en esa forma de ser, en el mm, ser ansioso, ¿no? Y ujú, la ansiedad no es otra cosa más que exceso de futuro en tu mente, pero generalmente es un futuro que te estresa, mm, que te infunde temor, incertidumbre, miedo, inseguridad, porque pues hablando de mí, creo que me faltaba confianza, no solamente en la vida, sino en mí mismo. mm, Creo que cuando uno carece de esa falta de confianza, pues lo común es estar en un estado de ansiedad. mm. Oye, ¿y en qué momento, en qué punto tú pudiste salir de este estado de estar quebrado? ¿Cómo pasó eso? Pues creo que es un conjunto de cosas. Hay un dicho acá en México, no sé si en Chile lo conozcan, ¿no? Pero acá en México hay un dicho que dice que al perro más flaco se le pegan las pulgas, algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente yo toqué fondo, no precisamente por un asunto económico, sino por un asunto de salud de mi hija, y eso lo platico en uno de los videos que quizá hayas visto Ujú, de la ciencia de la vida. Son tres partes y en la primera parte abordo esa experiencia que me llevó a tocar fondo. A mi hija muy chiquita, antes de los 2 años, le diagnosticaron vitiligo. mm, Entonces yo en ese momento, con toda la deuda que tenía, sufría de migrañas 2 veces a la semana, gripas muy frecuentes, tenía 14, 15 kilos de sobrepeso, me veía 10, 15 años más viejo mm, y me sentía así, ¿no? Y de repente viene el diagnóstico de mi hija, eso fue lo que me hizo caer de rodillas, hincarme y decirle a Dios, no sé por dónde, tú dime por dónde, porque yo ya no sé. mm, Eso un curso de milagros le llama rendirse. Yo me rendí. A veces creemos que uno es el que tiene que resolver todos los problemas. Esa es la presunción del ego. El ego cree que uno es el que tiene que hacerse cargo de todo, mm, pero eso no es cierto. A veces creo que ciertas situaciones pasan en la vida para que uno aprenda a confiar. mm, Y eso que me pasó en este caso con Vale, con mi hija, fue porque creo que yo necesitaba confiar en la vida, confiar en Dios, y por añadidura, si confío en la vida, si confío en Dios, y hay una ley, ¿no? ujú, Que habla precisamente y es un hecho de que yo soy una partícula de lo que Dios es, tú eres una partícula de lo que Dios es, todos somos una partícula de lo que Dios es. Entonces, si yo confío en Dios, por añadidura tendría que confiar en mí, ujú, porque yo soy una partícula de lo que Él es. ¿Estás de acuerdo? exacto. Entonces, cuando yo viví esa experiencia y me rendí y le dije, pues tú guíame por dónde, porque yo digo que creo saber qué hacer y yo quiero resolverlo todo con mis recursos, pero en lugar de resolver los problemas que me aquejan, pues me hago de más problemas, Ujú. ¿no? Y es así como dices tú, Luis Carlos, cuando uno confía en Dios, confía en sí mismo. Así Entonces es. comienza esta seguridad, comienza a cambiar la dinámica de la vida y uno comienza a tomar decisiones un poco más de manera más valiente, ¿no? Y a confiar y a creer en la intuición, a conectarse con la inteligencia universal y decir, ok, por acá voy, por acá no, y a sentir más que Así a, es. a tratar de controlar todo. Así es. Exacto. Y eso fue lo que para mí significó un parteaguas, porque me obligó a emprender una búsqueda, Mm, pero con la certeza de que tenía que encontrar a algo o a alguien que me guiara por un camino diferente y que me ayudara a entender por qué estaban pasando esas cosas en mi vida. mm, Entonces, mi conclusión es que a veces las situaciones que humanamente etiquetamos como maldiciones ujú, no son en realidad una maldición, mm. tienen un propósito superior, A veces son los ¿no? mejores maestros. Así es ayudarte a despertar. Exacto, exacto. Oye, bueno, y después de eso, Luis Carlos, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero? ¿Cómo pudiste
sanarla, subsanarla. Fíjate que un día me cayó el 20 de algo. ¿Ya? Cuando estaba súper endeudado, recuerdo que cada vez que recibía un estado de cuenta, híjole, tan solo lo veía en el buzón y ya empezaba a sentir estragos en mi estómago. Oh, me imagino. Los estragos del miedo, ya sabes, ¿no? Mm. Y entonces en mi mente, cada días antes de la fecha de corte, o más bien de la fecha de pago, en mi mente siempre estaba pagarle al banco y andaba yo haciendo cuentas para ver si me iba a alcanzar para pagarle al banco, ¿ok? Pero un día me di cuenta de algo. Un día me di cuenta de que yo no podía prosperar mientras en mi mente solo estuviera pagar mis deudas. Claro. Yo estaba enfocado en pagar mis deudas, estaba enfocado en ganar más para pagar mis deudas. En eso estaba enfocado. Y aquí hay un principio de vida. Mira, el amor desde el punto de vista de la ciencia de la vida, el amor significa pensar y sentir el bien en tu interior. ¿Y eso qué significa? Verte a ti mismo exitoso, autosuficiente, próspero, capaz, seguro, abundante. ¿Me explico? Sí. Si en mi mente solo estaba el pagar deudas, en mi sentir interno no existía eso. Que ¿Ok? estabas en esa vibración. Estabas vibrando en Había una escasez frecuencia en mi... de carencia, claro. Exactamente, había escasez en mi interior, había escasez, había miedo, había incertidumbre. ¿Me explico? Sí. Había mucha inseguridad. Entonces, fíjate, yo me di cuenta de algo un día. A ver, yo digo que quiero ser más próspero, pero el último en el que pienso es en mí. O sea, primero pienso en todos mis acreedores y hasta el último, si sobra algo, pienso en Luis Carlos. Claro. Y entonces entendí esa parte que te enseñan muchos gurúes financieros que te dicen, págate primero a ti. Y que ¿No? todos lo recomiendan eso. Lo primero es pagarse uno. Así es. Y entonces decidí empezarme a pagar primero a mí. ¿Cómo lo hice? Bueno, cada semana me iba a la librería y me ¿Ya? compraba un libro. Y por supuesto lo leía, porque no se trata De de solo comprarlo. coleccionar libros, ¿verdad? Claro. Tienes que leerlos. Entonces, para mí los libros son una parte indispensable en mi vida porque yo tengo una relación directa con el libro. Me entrego al libro. Me entrego al libro y por ende el libro se entrega a mí. Y mientras yo estoy leyendo el libro, lo estoy viviendo y estoy imaginando en qué área de mi vida yo voy a llevar eso, cómo lo voy a aplicar. Ahí hay una relación directa con el libro. Exacto. Entonces, ¿eso por qué me ayudó? Porque yo me di cuenta, mira, hubo un libro en particular que me ayudó a entender un proceso de transformación. Se llama El líder resonante crea más. Así se llama. ¿Ya? El líder resonante crea más. Y ahí te plantean un proceso de 5 pasos, ¿no? Y por mucho tiempo hasta di un entrenamiento de eso, que muy pronto también voy a repetir en mi página, por cierto, si alguien quiere conectarse a ese entrenamiento, Súper. ¿no? El primer paso es hacer una lista de tus frenos de mano, tu yo falso. Entonces, en mi caso era, pues yo soy inseguro, no confío, me estreso demasiado, no concluyo proyectos, etc, etc, etc. Una autoimagen completamente equivocada. Bueno, pero me ayudó a tomar conciencia. Luego empecé a construir un yo ideal. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Yo me veía pobre y endeudado. Pobre, endeudado, enfermo, incapaz de resolver mis problemas. Tú dime cómo iba a mejorar mi relación con el dinero. Claro. Es imposible. Entonces aquí hay un tip. No busques mejorar la relación con el dinero. Busca mejorar la relación contigo mismo. Claro. Y por añadidura se mejorará la relación en todos los ámbitos. Claro, si tú mejoras la relación contigo mismo, si tú mejoras lo que piensas sobre ti mismo, si empiezas a tener por ti un profundo respeto, admiración, si empiezas a sentir eso por ti, entonces lo demás
solo será un reflejo. Mm. Cuando yo agarraba un libro y lo terminaba, el respeto por mí crecía. Cuando yo me daba cuenta que era capaz de transmitir el conocimiento de un libro, y de repente hasta me sorprendía porque decía, ¿y de dónde saqué eso? No hace mucho que lo leí, ¿de dónde lo saqué? Pues yo creo que es porque cuando yo leo un libro, verdaderamente estoy en el momento presente leyendo el libro. Claro. Es un verdadero estado meditativo cuando uno se entrega al libro. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Mi seguridad en mí creció. Mm. La adquisición de conocimientos creo que es muy importante porque eso incrementa la percepción de valor que tienes sobre ti mismo. Mm. Pero más allá de adquirir también conocimientos especializados, creo que por eso me considero un practicante de la ciencia de la vida y por eso lo comparto. Mm. Porque creo que si tú despiertas a la verdad de la vida, a la verdad sobre ti mismo, a la verdad sobre Dios, entonces, pues, ¿qué crees? Que todo lo demás se te da por añadidura. Sí. Como dice Buda, somos el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Así es, Tal cual. tal cual. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y muy fácil. En Piensa y llega a ser rico, el cuarto paso hacia la riqueza es conocimiento especializado. ¿Ok? Mm. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien se percibe como, híjole, no, yo soy muy malo para aprender? No, yo soy muy malo para aprender. Fíjate, esa afirmación de entrada contradice la verdad sobre ti mismo. Mm. ¿Ok? Y contradice un hecho. Un hecho es algo inmutable. No depende de que unos opinen una cosa y otros opinen otra cosa. No depende de que ya pasaron 100 años y ya pasó de moda. Un hecho es un hecho. Hoy, hace 1000 años, antes y después. Sigue siendo un hecho. ¿Ok? Ok. El hecho acerca de nosotros mismos, el hecho acerca de Dios, es que somos una partícula de lo que Dios es. Por lo Mm. tanto, la inteligencia de Dios es mi propia inteligencia. Somos parte de. Claro, si yo pienso de mí, no es que yo soy muy malo para aprender. Es más, acá en México tenemos otro dicho, ¿no? Perro viejo no aprende trucos nuevos. Claro. O sea, imagínate, ¿no? Que Mm. le digan eso a una persona o que alguien diga eso de sí De mismo sí mismo. claro, es una completa falta de respeto. Mm. ¿Cómo Sí, espera ese individuo mejorar su situación económica si se ve a sí mismo de esa manera, como un perro viejo que no aprende trucos nuevos? claro. No, no es compatible. Mm. ¿Explicó? Y que muchas veces ese comportamiento, Luis Carlos, viene, bueno, de manera inconsciente, pero también viene fomentado por una cultura, por un inconsciente colectivo que Así nos es. entrega este tipo de hábitos y patrones que son muy dañinos, son terribles para el ser humano y uno no se da cuenta hasta que logra verse desde afuera, ¿no? De tener Así ese es. efecto observador de sí mismo y decirse en qué estoy fallando, qué es lo que estoy haciendo mal. Exactamente. Tú le acabas de dar al clavo. Por sistema, por sistema estamos dormidos. Mm. El sistema educativo de entrada no fue diseñado para enseñarnos a pensar y expresar nuestros talentos individuales. No fue diseñado para eso. Mm. El sistema educativo fue diseñado para manipular a las masas. Fue Y que, diseñado, y que aún se mantiene y se perdura. exacto, a eso iba. Fue diseñado en un contexto que fue en plena era industrial, Mm. porque en ese momento empaquetaron el trabajo y le pusieron un nombre. Mm. Empleo, ese fue el nombre que le pusieron, ¿sí? Pero el empleo mató el espíritu emprendedor de la gente. Claro. Hace décadas que terminó la era industrial, terminó con la caída del muro de Berlín y mucha gente hoy sigue pensando como en la era industrial. Entonces, por eso seguimos teniendo los mismos dolores, los mismos resultados, las mismas dolencias. Exacto. Yo dentro de esa relación o de esa dinámica social que existe con el dinero, pude detectar varios. Primero, que siempre está esa sensación de escasez, ¿no? Que siempre falta el dinero, que no hay suficiente, que hay que cuidarlo, que no hay que derrocharlo. El segundo es que, como bien tú dices, la educación tradicional no se enseña de dinero. ¿No? Yo, Luis Carlos, salí del colegio, cuando salí de la escuela,
tenía 3, 4 trabajos y era la quincena y yo llegaba sin dinero. Porque nunca me enseñaron en el colegio a hacer un presupuesto, a administrar el dinero, a gastar menos de lo que me entraba, ¿cierto? Y ahí también me di cuenta de distintos hábitos, como por ejemplo siempre buscar lo más barato. Iba al supermercado, siempre me fijaba en el precio, no me fijaba en lo que yo necesitaba. A ver, ¿qué necesito? No, ¿cuánto cuesta? Siempre me preguntaba cuánto cuesta. O también el preferir el ahorro por sobre la inversión, ¿cierto? No decir cuánto gano al mes o sentirme incómodo al cobrar o al hablar de dinero en la mesa. Hábitos que alejan al dinero de mí, Claro, alejan al dinero de nuestra vida. claro. Sí, totalmente, totalmente. Pero fíjate que, claro que es útil desde, desde una perspectiva humana y tal vez social. Claro que es útil tener un o ciertos hábitos de, por ejemplo, ahorrar, Ujú. ¿no? Manejar un presupuesto, qué nivel de gastos te vas a permitir, por supuesto, no gastar más de lo que ganas. Claro, administrar el dinero. Ujú. Claro que es útil desde una perspectiva humana, pero creo que más allá de esa perspectiva humana, Ujú. hay que enfocarse más en cómo puedo convertirme en alguien de más valor. Exacto. Cuando tú hablas de administrar algo, el paradigma dominante es la escasez. Hay que administrarlo porque si no se va a acabar, Claro. ¿ok? Y entonces se siembra un pensamiento en la mente. El dinero se puede terminar. Mm. Imagínate Dios pensando eso, Imposible. ¿no, verdad? No, imposible. ¿Estás de acuerdo? Entonces, y eso nos lleva a creer que a veces no podemos hacer ciertas cosas porque no tenemos dinero. Mm. Y entonces estamos depositando nuestra causa afuera de nosotros. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hace muchos años yo hacía multinivel, ¿ok? Ujú. Y recuerdo que una de las reflexiones que yo compartía con la gente era la siguiente. Y era, de hecho, basada en una encuesta de mercado. Se entrevistaron a varias decenas de miles de personas y les preguntaron, oye, agarraron principalmente gente que tenía un empleo y les preguntaron, oye, ¿te gustaría tener un negocio propio? Todavía me acuerdo del número, el 84% de la gente dijo que sí, ¿ok? Todos Dijo que querían. sí. ¿Ya? Cuando les preguntaron por qué no lo habían hecho, hubo 4 respuestas más comunes. La primera, porque no tengo dinero. La primera. La primera, porque no tengo dinero. Voy a omitir las otras, Ya. porque ahorita para el contexto no es necesario. Pero la primera, porque no tengo dinero. Sin embargo, a ver, creo que todos hemos oído, espero, el nombre de Michael Dell, Ujú. el fundador de Dell Computer, Ujú. ¿no? Cuando Michael Dell fundó su imperio, ¿tenía dinero? No. No. ¿Dónde empezó su imperio? En la habitación, en el dormitorio de la universidad, que más tarde abandonó. ¿Cómo empezó Michael Dell su imperio? Pues muy simple. Él fue un pionero en armar computadoras personalizadas con los requerimientos de cada usuario. Armó la primera computadora, quedó súper contento el amigo de la universidad y ese amigo empezó a recomendarlo con otros y de pronto tenía un chorro de pedidos de computadoras por armar. ¿Qué hacía Michael Dell? Les pedía dinero para armar la computadora. ¿Tenía dinero propio? No. ¿Se apalancó de dinero de terceros? Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, parte de mejorar la relación con el dinero implica expandir en nuestra mente, sembrar en nuestra mente la posibilidad de algo más grande. Pero ojo, no necesariamente tú eres el que tienes que tener las respuestas y tampoco tú eres el que tienes que tener los recursos. ¿Sí? Yo creo que, mira, todos tenemos un talento muy particular. Un don.
Un don, exacto. Y si tú respetas ese don, si tú lo amas, ¿cómo lo amas? Lo usas, Exacto. lo cultivas, así lo amas, Ujú. ¿no? Si tú lo usas, lo cultivas, la vida te va llevando, la vida te va llevando, te va Y llevando. si uno confía. Y si uno confía, exactamente. Mm, Eso lo explica muy padre Steve Jobs en una conferencia que dio en una universidad, cuando habla de conectar los puntos. exacto. Que se conectan hacia atrás. Y que después uno lo Exacto. entiende, pero uno para poder avanzar tiene que confiar. Ah, exacto. Y Mm, entonces ahí es donde de repente, fíjate, la sociedad nos dice, ay, ¿cómo andas haciendo eso? ¿No? mm, ¿Cómo andas haciendo eso? A mí la gente, incluso mi madre en paz descanse al principio, entiendo la crítica que me hacía porque tenía miedo de que lo que yo hiciera no funcionara, mm, cuando yo tomé la decisión de hacer multinivel, ¿no? ujú. Yo tenía una carrera, yo hablaba inglés. Oye, ¿qué andas haciendo vendiendo suplementos? ¿No? Ponte a... ¿Pero qué me enseñó el multinivel, amigo? ¿Qué me enseñó? Me enseñó a confiar en mí también. Me Claro. enseñó a hacer equipo. Me enseñó a persuadir. Me enseñó a comunicar. Es una de las herramientas más valiosas. Alto Claro, valor. claro, me enseñó a liderar, Mm, empezando por liderar mi propia vida. ¿Me explicó? claro. ¿Eso me fue útil para los años subsecuentes? Claro. Quien entra a un negocio multinivel, por ejemplo, y no gana dinero, dice, no, me voy porque me dijeron que me iba a hacer rico y me voy. Entró por la razón equivocada. Claro. Cuando uno persigue dinero, es como decir que eh, lo requiero para sentirme valioso. Porque Tú no no requieres, confía en su valor. claro, intrínseco. Claro, Tú no necesitas dinero para sentirte valioso, ni para ser valioso. Tú ya eres valioso por naturaleza. claro. Y teniendo eso en cuenta, después puedes hacer dinero de cualquier Claro, manera y de donde sea. claro, exactamente. Ya le diste al clavo. Mm. Exactamente. Entonces, una de las cosas principales y que yo también entendí es trabajar el valor personal, ¿cierto? En la Biblia dicen abstenerse del mundo para poder entrar al reino. Ese reino, abstenerse de ese mundo es abstenerse de esas barreras, de esos límites, de esos paradigmas sociales que muchas veces, como tú bien dijiste, nuestra propia madre, nuestros familiares muchas veces, de manera inconsciente, por supuesto, temen por nuestra vida, pero no se dan cuenta y tampoco nosotros muchas veces no nos damos cuenta que eso nos frena y nos quita valor. Creemos que nos quita valor. Exactamente. Exactamente. Creemos que nos quita valor y cuando uno se saca ese velo, te das cuenta que en todos lados a donde mires hay una oportunidad. Exactamente. Y algo muy bonito también que me enseñó el multinivel Ujú. es a servir a los demás. Exacto. Entregar Exacto. la vocación de servicio. Exacto. Por eso Mm, uno tiene la obligación moral de ser más. Porque entre más valioso seas, porque corrijas la percepción que tienes de ti mismo y después te enfoques en adquirir habilidades y conocimientos, entre más valioso seas, puedes servir no solo mejor, sino a más gente. exacto. Mayor es tu impacto. Exacto. Entonces ya no estás pensando en el dinero, ¿ves? Mm, exacto. En el valor que después Exacto. viene por En el valor, añadidura. exacto, en el valor que tú puedes aportar al mundo. Mm, El dinero te va a perseguir, no te enfoques en el dinero, el mm. dinero te va a perseguir. Claro, que es en el fondo no perseguirlo porque, o sea, no apegarse al dinero, pero apegarse al valor que uno tiene, a lo que uno puede entregar al otro. Así es, así es. Entonces no es tan complicado, ¿no? Claro, yo creo que no es tan complicado, pero el paso más difícil es poder hacerse consciente de esto. En qué manera, porque siempre pasa que o nos tiene que pasar algún hecho traumático o algo que nos haga frenarnos y observarnos y decir, a ver qué está pasando, hasta qué punto. Yo siempre he pensado, ¿cómo podemos hacer para que la gente no necesariamente tenga que pasar por un hecho traumático para que pueda cambiar su vida? Yo creo que lo primero es que ellos deben quererlo primero, desearlo. Exacto. Creo que no necesitamos tener un hecho traumático, como dices, para cambiar, pero bueno,
tristemente, la mayoría de las veces, Pasa, a claro. veces, a veces eso es lo que nos lleva a cambiar. Mm, tal cual, tal cual. Bueno, una de las cosas, también quería consultarte a ti, porque una de las cosas que tú decías en tus videos que me gustaba mucho es que tú decías que nosotros teníamos que dedicarnos a hablarnos diariamente, a hablarnos como si ya fuésemos la persona que queríamos ser, como Así que eso es, ya fuese real, ¿cierto? cierto. Desde tu punto de vista, ¿qué hábitos diarios? Porque yo en el podcast siempre hablo mucho de los hábitos, de que los hábitos transforman la vida y transforman nuestra realidad. ¿Qué hábitos desde tu punto de vista crees tú que aportan a entregarnos valor, a sanar ese distanciamiento que muchas veces tenemos con la riqueza y que no necesariamente es de dinero, sino que es la riqueza interna? Pues recordando mi propio camino, Ujú. creo que el primerito fue la autoobservación de mí mismo, observarme Mm. todos los días, ¿sí? Observarme en diferentes contextos y después cuestionarme. ¿Eso me aleja o me acerca a mi yo ideal? Por Claro, porque ejemplo, te ves de una manera más imparcial, neutra. así es. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo un día en que yo me planteé, ¿será que haya alguna forma más simple de ganar más con menos esfuerzo? Sí, me inspiró un libro que se llama, no lo he visto en español, pero se llama Click Here to orderbook.com. O sea, dale clic aquí para ordenar el libro, ¿no? ¿Ya? Es un libro que te cuenta la historia de muchos emprendedores en Internet que se hicieron millonarios, ¿ok? ¿Ya? Y curiosamente, todos hablan de que tienes que tener una visión personal, una visión ideal de ti mismo. Mm. Entonces, yo cuando me hice esa pregunta y me encuentro con ese libro, dije, tengo que adquirir habilidades. Y empecé a adquirir habilidades, nuevas habilidades, Mm. ¿sí? Pero fíjate, ¿qué pasa ahí? Mm, yo adquirí la habilidad, pero en mi interior todavía seguía dudando Claro. de Porque una si... cosa es saber hacer algo y la otra es confiar en hacerlo. Exacto, Mm. exacto. Pero discúlpame, ahorita empecé a pensar muchas cosas y más rápido de lo que estoy hablando. Ujú. Repíteme la pregunta, porque me fui muy lejos ahorita y necesito regresar. ¿Cuáles crees tú que son hábitos diarios que nos Ya, permiten sanar ahí y te va. crearnos hacer esa creación de valor personal? Entonces, fíjate, ¿por qué te digo de la visión personal? Ujú. Porque yo dije, a ver, ¿qué necesito cambiar en mí? Y entonces empecé a tomar conciencia de ciertos comportamientos o conductas. Claro, Yo antes llegaba a la casa y lo primero que hacía era sentarme en el sofá y prender la tele. En automático lo hacía, automático. en automático, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta de eso dije, a ver, ¿eso está alineado con la visión ideal de mí mismo de ganar dinero por internet? No, no está alineado. ¿Qué podría hacer en su lugar? Sentarme a estudiar, tomar un curso, Mm. ser autodidacta, implementar. ¿Me explicó? Sí, Y entonces cuando tomé conciencia de eso, pude elegir diferente. claro. Si no tomo conciencia de eso, no puedo elegir diferente. ¿Ok? Entonces, eso es para mí el primer hábito que a mí me ayudó, estarme observando constantemente, Claro. preguntarme, ¿eso está alineado a mi yo ideal? ¿Me acerca o me separa o me aleja? Claro. Y con base en la respuesta, entonces tomar una acción. Exacto. Oye, hoy tradeo, ¿no? Hoy soy Ujú. un trader y tengo la fortuna de decir que soy rentable, Ujú. pero hace 10 años no lo era. Mm. Quizás hace 10 años ni siquiera me imaginaba que pudiera ser un trader, ¿me explicó? Sí, Pero la vida en ese camino, porque la vida es un constante avanzar.
Es un El, cambio constante. el propósito de la vida es crecer. Entonces, si en ese camino, al vivir ese camino, la vida te lleva a un punto en el que te muestra una posibilidad que antes no había en tu contexto, por ejemplo, oye, tengo la posibilidad de hacerme trader. Mm, La vida me puso en un contexto donde me vio, donde me permitió ver esa posibilidad. Si yo estoy en el camino de crecer y de avanzar, ¿qué se supone que haría con esa oportunidad que la vida me está poniendo enfrente? ¿Ignorarla? Decir, no, 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 es que eso es muy difícil, no, 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 es que eso no es para mí, no es que no creo que se me facilite, no es que no creo que pueda. ¿Tengo que decir eso o tengo mm, que honrar la claro. verdad sobre mí mismo? Sobre ese yo ideal. Claro, Exacto, tengo que honrar esa visión. Oye, no sé, aprende. exacto. Y sobre todo hoy en día que tenemos en nuestro bolsillo las respuestas de la mayoría de las cosas. Exactamente, imagínate hace 100, 200 años Claro. que nuestros ancestros hubieran tenido esa oportunidad. Mm. O que antes tenía que para participar del mercado de valores tenías que ir a un lugar a participar de ello. Hoy desde nuestro teléfono móvil podemos tradear así, pero Claro, 24/7 es algo increíble. Sí, es maravilloso, es ¿ves? maravilloso, Claro. totalmente. Entonces, ahí está, ese es el primer hábito, autoobservación, Mm, ¿sí? Y después de eso, pues una constante autogestión, autogestión de ti mismo, mm. ¿sí? Voluntad, fuerza de voluntad también para hacer ese cambio. Qué bueno que hablas de voluntad, porque fíjate, yo entendía en su momento la voluntad sobre simplemente pasar a la acción, ¿no? Llevar una intención al terreno de la acción. Mm, Pero voluntad también es tomar la decisión de dejar de hacer aquello que no está alineado con tu visión. mm. Porque muchas veces uno cree que tiene que hacer más, pero si uno se da cuenta que tiene que dejar de hacer cosas. Claro, Mm. claro. En mi lista de yo falso estaba un ejemplo, ¿no? No, pues yo me quejo, yo dudo, yo temo, ¿no? Yo me Este, victimizo. me victimizo. Mm, Entonces, deja de quejarte, deja de victimizarte. O sea, tienes que dejar de hacer un chorro de cosas primero. claro. Tienes que tener una lista de las cosas que te comprometes a dejar de hacer. Mm, Si no, no hay espacio nuevo en tu vida para claro, cosas nuevas. exacto. No puede entrar nada nuevo si no hay un espacio donde llegar. Tal cual. Exactamente. Oye, bueno, y como mencionas tú lo del trade, bueno, contarle a la gente que se me olvidó mencionarlo al comienzo, y yo te conocí en el curso de Jürgen Klarich de criptos y ladrillos, donde Sí, precisamente tú nos enseñabas a descubrir las gemas. Luis Carlos es un experto en criptoeconomía y que este mundo de las cripto está revolucionando todo lo que es la reserva de valor, ¿no? Que es una de las cosas que a mí más me impactó en el curso es que tú hablabas de la reserva de valor y también lo extrapolaba a lo personal porque cada persona, y que yo lo relacionaba con Bitcoin, que cada persona es una reserva de valor única y valiosísima. Y es así como es. Bitcoin que nació desde cero y que hoy tiene el mercado revolucionado como está hoy, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues creo que en la vida tenemos la oportunidad, si de verdad nos comprometemos con esa visión de seguir avanzando y crecer, pues la vida te va a poner enfrente la oportunidad de aprender muchas cosas, Mm, de convertirte en asumir diferentes roles. mm, Debes de tomarlo desde mi punto de vista. claro. Debes de tomarlo. Con fe, con confianza, con convicción, con Claro, valor, que creo que esa palabra aplica para muchos ámbitos distintos de la vida. totalmente. Y entonces, en conclusión, ¿no? Pues en realidad mejorar nuestra relación con el dinero no es otra cosa más que mejorar nuestra relación con nosotros mismos. De ahí nace la riqueza, de ahí nace el valor, ¿no? Es, Que bien, Luis Carlos, siento que
esto es una reflexión que cada persona se tiene que hacer, por algo lo quería tocar en el podcast, si entendiendo que vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Que todo funciona a través del dinero, necesitamos reconciliarnos con aquello, utilizarlo para nuestro beneficio y el de los demás, por supuesto, entregar ese don y tener la capacidad de poder vivir de mejor manera y de entregarnos nuestra mejor versión. Yo considero que cada persona tiene una versión de top de línea que ofrecerle al mundo. Y el único tope es uno mismo, es lo que me gustaría que en algún momento el mundo pudiese cambiar en ese sentido. Creo que nos estamos acercando a ese punto, porque hoy creo que estamos viviendo un despertar. Mm. Y hay muchas señales a nuestro alrededor que nos demuestran eso. Creo que colectivamente nos estamos también acercando a un punto en donde vamos a aprender más a cuidarnos entre nosotros, a colaborar, a apoyarnos mutuamente, no a competir, porque el sentido de la vida no es competir. De hecho, como referencia, ¿no? Para este podcast en Ujú. particular, ojalá lean el libro de La ciencia de hacerse rico, que por cierto lo leí con la comunidad, ¿no? Ese libro está grabado en nuestra fanpage, Ujú. ahí están las grabaciones. Creo que todo mundo que aspire a prosperar económicamente tiene que leer ese libro. Y en una parte de ese libro, Wallace de Wattles, su autor, dice que la finalidad del... Tú no te haces rico, no debe estar en tu mente el hacerte rico compitiendo, Mm. ¿sí? Porque competir implica ganarle a otro. Si le ganas a otro, eso implica pues que el otro deje de tener algo para que lo tengas tú. Claro, Eso es paradigma de escasez. exacto. Esa no es genuina abundancia. Mm. La vida no opera así. Tú no viniste a competir con nadie. Tú solo viniste a hacer. Exacto. A experimentar tu mejor versión. Exacto, exacto. Y en ese ser, pues la vida te va a llevar a relacionarte con otra gente, Mm. ¿no? ¿Para qué? Para hacer sinergia. Exacto. Para compartir ese don que tenemos. Exacto, exacto. Y de ahí, Entonces, y ahí crece nuestro valor. exacto. Es otra visión completamente diferente. Cuando tú crees en eso y lo vives, entonces pasa algo bien bonito. Ya no andas ahí protegiendo lo que tú sabes para que nadie más lo sepa. Claro, Tú solo lo das. claro. Lo compartes y ya, Exacto. lo entregas. Así Oye, es. Luis Carlos, qué maravilla de conversación, qué maravilla poder reflexionar de esto desde Ciudad de México, tengo entendido. Así es, Yo amigo. desde acá, desde Chile, poder hablar de esto, poder compartirle a la gente que cada persona es capaz y que es posible. Yo creo que la primera barrera que hay que derribar es el sacarse ese límite mental de que no puedo, que necesito dinero, que necesito. Siempre pura excusa, yo creo que solo basta el desearlo y tomar acción. Tomar acción masiva, imparable y hasta concretarlo. Y que Así justo es. se me vino a la mente cuando yo justo dije ahora dije la palabra increíble y que tú en tu video decías que el increíble tenía que ser solamente utilizado para cosas que no correspondían, no para cosas que eran buenas y positivas, porque realmente que el lenguaje genera realidad y así es. Hay que fijarnos en ese tipo de cosas, en ese tipo de hábitos, detalles, que nuestro lenguaje va generando realidad, nos va programando nuestro inconsciente y eso se va reflejando en nuestros resultados, en nuestra Así vida. es. Así es. Es cambiar el increíble por el maravilloso. Maravilloso, justamente, justamente. Y usar el Oye, increíble cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene un gran potencial y no avanza. Es increíble que no avance, ¿no? Con ese potencial. Ahí sí, ¿no? claro, ahí se aplica perfecto. Exacto. Oye, Luis Carlos, te quiero agradecer por esta tremenda conversa. Yo, como te había dicho, me siento honrado de poder conversar contigo, de intercambiar opiniones, de poder reflexionar, filosofar, como lo quieran llamar, pero de estar aquí frente a ti de verdad es un honor, te lo agradezco.
Y no sé si quiere agregar algo más a la gente que nos está escuchando en Espacio Interior. Pues, en primer lugar, yo agradecerte a ti porque me das la oportunidad de compartirte pues un poquito de mí y pues que esto pueda ser de utilidad para la gente que te sigue en tu podcast, ¿no? Primero, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, solamente redundar o hacer hincapié en, en esa misión de mejorar la relación contigo mismo. Nada más. Si tú te enfocas en eso, créeme que todo lo demás te va a llegar. Llega. Enfócate en eso. De que llega, llega. Oye, Luis Carlos, te quiero hacer una pregunta. Hoy, aquí y ahora, ¿cuál crees tú que es tu sueño? ¿O cuál es tu... Sí, tu sueño. ¿Cuál es mi sueño? Híjole, bueno, em, más que sueño, Ujú. es una visión, ¿Ya? es una visión. Yo quiero contribuir a crear un país de inversionistas y también a poner mi granito de arena para convertir a América Latina en un continente de inversionistas. Y ser inversionista no necesariamente implica que tenga un excedente de capital para poder invertir. No, ser un inversionista, incluso por ahí he compartido en alguna o en varias transmisiones, Ujú. lo que significa ser un inversionista de clase mundial. Mm. Un inversionista de clase mundial que entiende que todo en la vida debe de ser una inversión. Todo en la vida debe de ser una inversión, empezando por su pensar Mm. y por su sentir. Si lo que tú estás pensando hoy de ti, de la vida, de Dios, de tu negocio, de tus hijos, de tus clientes, no te está ayudando a avanzar, no estás haciendo una inversión. Mm. No es, si a través de tu pensar no estás multiplicando y sumando, entonces estás restando y dividiendo. Exacto. Si nosotros logramos crear una cultura con esa filosofía, nos convertimos en potencia. Y esa es como mi visión, ¿sabes? Que yo pueda aportar mi granito para que mi país, en primer lugar, se pueda convertir en una potencia Mm. y después el continente, con la suma de corazones y de mentes alineadas. Esa es mi Exacto. visión. Cambiando el inconsciente colectivo. Qué Así es. maravilloso. Yo también creo como tú que se está cambiando, el mundo está cambiando, que ya se está sintiendo una vibra de confianza, de amor, de fe. Y, y en tu historia puedo ver cómo esa pequeña inversión de leer un libro, porque el simple hecho de regalarte un momento para leer un libro, desde ahí parte la inversión, desde preferir apagar el televisor y leer o estudiar, desde ahí parte la inversión. No necesitamos tener dinero para invertir, para crecer, para enriquecernos. Así que decirle eso a la gente, compartírselo, que invierta en sí mismo, que invierta en su don y que lo comparta. Porque yo creo que un don, el mayor punto que puede alcanzar es cuando ayuda a los demás, cuando impacta al otro. Así que yo Es. agradecerte, Luis Carlos, porque realmente que tu enseñanza, tu conocimiento a mí me impactó, tanto en el curso de Jürgen como en el video de Legado Financiero, me impacta cómo comunicas, lo que haces, realmente me inspira mucho, por eso quería tener este podcast contigo, así que decirte que al menos hay un alma que ya impactaste y que Eso, está cambiando el mundo, así que maravilloso. vamos a seguir cambiándolo. Claro que sí, juntos, amigo. Muchas gracias. Oye, a ti, muchas gracias Luis Carlos, gracias a toda la gente que semana a semana escucha Espacio Interior, gracias a la gente que me ha enviado sus mensajes, que me comparte con sus conocidos, que me comparten sus historias, recordarle a todos que se suscriban y que puedan enviarle este contenido a alguien que crean que le pueda servir. Les mando un abrazo junto a Luis Carlos Morales desde México, nos despedimos, soy Ignacio Albornoz desde Espacio Interior. Muchas gracias Luis Carlos, que esté muy bien. Igualmente, amigo. Abrazo. Chao, chao.